Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por sintonizar este primer episodio de su humilde podcast. Este es un nuevo formato para presentar nuestras pláticas. En este proyecto abordamos variados e interesantes temas sociales, científicos, religiosos o problemáticas que las mentes curiosas quieran analizar más allá de la información que se puede encontrar. El día de hoy hablaremos sobre el gran misterio de los exorcismos. ¿Acaso será que la religión y la ciencia pueda explicar estos fenómenos? ¿Realidad o delirio colectivo? Descubrámoslo juntos. Los exorcismos es una antigua forma de oración que hace un obispo o sacerdote ordenado por la Iglesia en nombre de Jesucristo para expulsar alguna entidad maligna de una persona o lugar. Dicho obispo o sacerdote debe cumplir una capacitación especial impartida por un exorcista experimentado. Además, debe cumplir las siguientes características: piadoso, docto, prudente y llevar una vida íntegra. Doctor refiriéndose a que posee conocimientos sobre el tema. Introduciendo un poco en la problemática principal, muchos se preguntarán si existen criterios para realizar un exorcismo. En efecto, está establecido que ninguna persona puede ser sometida a estas prácticas sin antes cumplir las siguientes sintomatologías: la propensión injustificada al mal, la aversión a los símbolos sagrados, fenómenos inexplicables en torno a la persona, sansonismo o fuerza descomunal, y xenoglosia, que se refiere a un fenómeno paranormal correspondiente a la habilidad de hablar o escribir en lenguas no familiares para un individuo. Además, el exorcista debe determinar con certeza moral que la persona está poseída por fuerzas demoníacas y no se trata meramente de algún padecimiento físico o cuestiones psicológicas. La certeza moral está ubicada entre los hechos y la probabilidad, por lo que los exorcistas están obligados a investigar y aplicar exámenes o pruebas junto a profesionales de la salud para que el exorcista, según su conciencia, emita un juicio. Una nueva pregunta surge después de escuchar toda esta información: si existen tantos protocolos, ¿por qué hay malos diagnósticos? ¿Acaso ni la ciencia ni la religión puede explicar este fenómeno? Y Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Al cual contestó, me llamo Legión porque somos muchos. La creencia en las posesiones ha sido parte de nuestra cultura desde tiempo inmemorial, desde el lejano oeste con el hinduismo, el budismo y el Tao, hasta las religiones de la nueva era, como la Wicca, para nombrar una. En la Biblia se habla mucho de casos de posesión. Estos mismos casos han cautivado nuestras mentes y nuestras imaginaciones por muchísimos años. Desde el momento en el que gente vio El Exorcista por primera vez y quedó traumatizada por vida, hasta películas y novelas más recientes en las cuales se trata con los casos y aspectos psicológicos del exorcismo y la posesión, más que el aspecto sobrenatural. Según un estudio realizado en 1969, al menos 74% de las culturas en el mundo creen en algún tipo de posesión, ya sea espiritual, demoníaca o de alguna otra entidad de más allá de nuestro entendimiento. Esta misma posesión, como ya le había explicado mi compañero anteriormente, se puede expresar en muchas maneras, desde fuerza extrema a hablar en lenguas, hasta una aversión extrema a símbolos religiosos de la religión de la persona. A pesar de esto, la posesión y los exorcismos no son tomados como una maldad legítima o una enfermedad legítima por la comunidad médica moderna, ya que no se mencionan ni en el DSM-5, que el cual es el libro más importante de lo que corresponde a trastornos psicológicos, al igual que en varios tomos de tratamiento. Lo más común que se menciona sobre eso son tipos de manías en el cual una persona se autoconvence de estar poseída por un demonio o espíritu. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿en realidad existirán los demonios y espectros y todo aquello que nos asusta en las noches? ¿O solo es alguna forma, algún espejo negro de nuestra propia psique, el cual nos aterra y usamos para justificar nuestros más absurdos actos? Esta historia comienza con una joven niña de una familia religiosa que sufre un inesperado ataque epiléptico. Los padres actuaron rápidamente y consiguieron asistencia médica. Este acontecimiento fue el inicio de una trágica sucesión de eventos que desencadenaron en un trágico final. Luego de múltiples evaluaciones médicas y diagnósticos de psiquiatras y neurólogos, empezó un tratamiento con psicotrópicos que no resultaba efecto. Al cabo de tiempo intercambiaron la terapia farmacológica, el paciente empeoraba. La depresión, abstinencia alimenticia, esquizofrenia paranoide empezaron a deteriorar el estado de salud. Afirmaba que al rezar tenía visiones demoníacas y ella misma quería ser exorcizada. Fue rechazada su solicitud. Los médicos insistían en continuar con el tratamiento. Sin embargo, años de tratamiento poco efectivo y las afirmaciones de análisis sobre los demonios eran cada vez más habituales.
Les comentaba a los médicos que los demonios causaban sus convulsiones y pensamientos diabólicos. Su insistencia por un exorcismo y múltiples rechazos debido a que no cumplía los requisitos para ser exorcizada. Dichos requisitos son aversión a lo religioso, sansonismo y xenoglosia. El peor error fue que los padres comentaron los requisitos con su hija y al poco tiempo desarrolló la sintomatología. Un padre convencido de la existencia de las entidades demoníacas asistió a la familia, llevando un rito de exorcismo. Su madre llevó registro audiovisual de todas las sesiones y acontecimientos inexplicables. Veía cómo su hija gritaba hasta sangrar, narran todos los testigos cómo saltaba de una pared a otra sin esfuerzo aparente. Lanzaba al sacerdote y a su padre con mucha fuerza, hablaba en múltiples acentos y afirmaba que Caín, un controversial dictador alemán, Lucifer, Judas Iscariote, Nerón y un padre corrupto del siglo XVI de apellido Fleischmann estaban dentro de ella y la obligaban a hacer cosas atroces. Lamentablemente sus padres, cegados por la desesperación, aceptaron que este padre los ayudara, puesto que su hija se encontraba en muy mal estado. Varias sesiones de exorcismo donde golpeaban, sometían con gran fuerza y maltrataban a la joven para sacar de su cuerpo a toda entidad maligna, nos hace preguntar si las entidades malignas de las que tanto hablaba dañaban más a la joven que los ritos de exorcismo. Finalmente, después de tiempo, Anneliese, con un grave estado de salud, advirtió que el día de la liberación estaba cerca. El 1 de julio de 1976 fue la fecha que gritaba en repetidas ocasiones. El 30 de julio del mismo año, a casi medianoche, teniendo 23 años de edad, sufría de una grave neumonía que estaba por robar su último suspiro de vida, no sin antes gritar a los sacerdotes que Lucifer estaba cerca y pondría fin a la tierra. Esas fueron las últimas palabras y falleció a las 0 horas con 0 minutos y 6 segundos del 1 de julio. Al notificar a las autoridades, tras una larga investigación, se les condenó a todos los participantes y padres a prisión por tan solo 6 meses, por homicidio en negligencia. Las causas de su muerte fueron desnutrición severa, neumonía y hemorragia interna. Esta triste historia solo nos hace reflexionar en la veracidad de todos los hechos. Un juicio interminable que solo se preguntaba qué causó la muerte de Anneliese Michel y quién fue el responsable de este trágico final. Los sacerdotes que bajo la teoría de inducción doctrinal causaron que Anneliese adoptara estos comportamientos y creyera que había demonios en su cuerpo, los padres desesperados y preocupados por el estado de salud de su hija que aceptaron someterla a estos ritos y negaron el apoyo de profesionales de la salud, los demonios y entidades malignas que fueron liberadas de su cuerpo aquel día pusieron en evidencia todo lo que grabó su madre. Saca tus conclusiones. Ellos están entre nosotros, nos acechan. ¿Alguna vez has escuchado que una voz te susurra al oído, que te dice que le hagas daño a otros, que te hagas daño a ti? Las cosas que más disfrutabas hacer repentinamente te dejan de gustar. Simplemente ya no las disfrutas más. Déjame decirte que según el obispo Manuel Adolfo Acuña, es muy probable que estés poseído. Los otros 4 síntomas de una posesión demoníaca son la manifestación de una fuerza extraordinaria, la capacidad de hablar lenguas antiguas o muertas, la clarividencia y el odio por las cosas relacionadas a la iglesia. Al momento de un caso exorcismo, el padre, cura, obispo, el papa, lo que sea, se rodean de médicos, psicólogos y psiquiatras que ayuden a evaluar el caso. Esto para descartar cualquier posibilidad de alguna enfermedad psicológica. Pero ¿será que todo esto es cierto? ¿Que sí existen todas estas entidades negativas, demoníacas, malvadas por naturaleza? Los exorcismos no son tan diferentes a las limpias espirituales. Al final de cuentas, ambos son rituales que nos ayudan a eliminar algo que nos está afectando, ya sea emocionalmente e incluso físicamente en el caso de algunas limpias, pero solo es una forma de interpretar la realidad, una forma de buscar respuesta a lo desconocido. Son formas culturales de interpretar el mundo, curas, chamanes, en tiempos donde la ciencia no es lo que hoy es. Ellos eran líderes de opinión, con mucha influencia que incluso llegan a influir en la política. Solo somos seres que buscan entender el porqué de todo lo que ocurre, de nuestras penas y problemas.